La psicología del desarrollo. Antes de entrar a hablar sobre el concepto como tal de psicología del desarrollo, debemos tener claro el concepto de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo nos referimos a los cambios de comportamiento provocados por el contexto y determinados por una sociedad o cultura. Los cambios que se producen pueden ser de dos tipos, cuantitativos o cualitativos. Cuando hablamos de los cuantitativos, nos referimos a la cantidad de respuestas que emite un sujeto. Por ejemplo, el número de palabras adquiridas en un momento determinado de su desarrollo. En los cualitativos, por otra parte, son en los que se produce un cambio en la forma de la respuesta que el sujeto da. Por ejemplo, que mejore su capacidad de hablar con términos más específicos. Ya sabiendo esto, podemos hablar de la psicología del desarrollo. La psicología evolutiva o del desarrollo es la parte de la psicología que se ocupa de los procesos del cambio psicológico que ocurren a lo largo de la vida humana. Los ámbitos en los cuales se desarrollan son lo biofísico, lo cognitivo y lo socioafectivo. Cuando hablamos de biofísico, nos referimos al estudio del desarrollo físico, motor, sensorial y todos aquellos contextos que se afectan al crecimiento, al desarrollo y a la maduración del sujeto. Cuando nos referimos a lo cognitivo, son los estudios del desarrollo del pensamiento y de las capacidades intelectuales y aquellos contextos que lo afectan. Y por último, cuando hablamos de lo socioafectivo, son las partes que estudian la capacidad de generar sentimientos y expresarlos. Síntesis histórica de la evolución de la psicología del desarrollo. Los antecedentes históricos particulares de la psicología del desarrollo son tan antiguos como la ciencia de la psicología en general. Delpar propone 6 grandes periodos sobre la historia del estudio del niño y del adolescente, que constituyen un marco histórico coherente y son los siguientes. El primero, el periodo de la observación esporádica. La segunda, la aparición de las primeras observaciones sistemáticas. La tercera, la constitución de la psicología del niño como una disciplina independiente. La cuarta, la consolidación de la disciplina y los primeros atisbos de una psicología evolutiva. La quinta, el desarrollo sistemático, la pugna entre acumulación de datos y teoría. Y por último, la convergencia entre la psicología evolutiva y la psicología experimental. Piaget, por su parte, señaló 5 fases similares a las anteriores frente a la psicología del niño, psicología que se toma en ocasiones por ciertos autores como espejo precursor de la psicología del desarrollo humano en general. La primera, la fase de las observaciones aisladas. La segunda, la fase de las biografías. La tercera, la fase de los test mentales estandarizados, la cual proporcionó conocimientos cuantitativos, más no acerca de los mecanismos explicativos de desarrollo. La cuarta, la fase de los estudios clínicos, que desarrolló conocimientos sobre los contextos de vida, la actividad y la maduración del sistema nervioso, además de destacar la influencia del factor social y educativo. Y por último, la fase de investigaciones acerca de la construcción de estructuras del comportamiento, en diversos órdenes, tales como el pensamiento, la presentación social y el juicio moral, entre otras. Las principales teorías del desarrollo. La teoría de Rousseau. Rousseau decía que el niño nace con una bondad natural y con un sentimiento innato de lo correcto y lo incorrecto. También decía que el niño nace con un plan de desarrollo, que gracias a la maduración irá dando lugar a diferentes estadios de desarrollo, cada uno de los cuales tendrá sus propias características psicológicas y planteará sus propias necesidades educativas. También decía que la buena educación consistiría en no enseñarle cosas al niño, sino en facilitarle que él mismo las aprenda. Esto lo haría en contacto con los diferentes estímulos que en cada momento serían más adecuados al nivel
de maduración y de desarrollo del mismo. Charles Darwin formuló su teoría de la selección natural y la supervivencia de los que mejor se adaptan a los cambios, a las circunstancias ambientales y a las características de cada sitio. Los individuos que sobrevivían iban transmitiendo sus características a sus descendientes. De este modo, mejorarían las posibilidades de supervivencia y este hecho favorecería al desarrollo de las especies. Los grandes modelos evolutivos hasta la década de 1960. El mecanicismo. El mecanicismo considera que la conducta surge y se modela a través de las experiencias. Lo importante no era lo que había dentro del organismo, sino aquello que desde afuera lo hacía cambiar. Skinner, por su parte, puso el énfasis de su teoría de aprendizaje en las consecuencias agradables y desagradables que siguen a una determinada conducta, a lo que conocemos como el condicionamiento operante. Bandura, por su parte, estaba interesado por un aprendizaje específicamente humano y le debemos a lo que conocemos como el aprendizaje social, que es aquello en donde se hablaba sobre el aprendizaje por observación o modelado, la autorregulación, la terapia de autocontrol y la terapia de modelado. Freud estudió los problemas de los adultos y llegó a 3 conclusiones. La primera planteaba que los problemas tienen raíces inconscientes que escapan a la percepción del propio sujeto y que en consecuencia requería un método de análisis especial de la psique que permitiera al inconsciente manifestarse con la menor interferencia posible de la conciencia. Y con esto surge así la interpretación de los sueños y la asociación libre de ideas. La siguiente planteaba que la mayor parte de los problemas por él analizados se relacionaban con conflictos sexuales y con dificultades para satisfacer los deseos sexuales en las relaciones interpersonales. Y la última sostenía que muchos de los problemas en los adultos tienen sus raíces en la infancia, particularmente en los primeros años del desarrollo. Los trastornos de los adultos proceden de las dificultades encontradas por el niño pequeño para dar satisfacción a sus necesidades. A Piaget le debemos el desarrollo cognitivo humano, y gracias a ello podemos decir que la inteligencia es una forma determinada de adaptación biológica en la búsqueda constante de equilibrio del individuo en sus relaciones con el exterior. También podemos decir que el conocimiento es el fruto de un proceso de construcciones. Y por último, podemos decir que el conocimiento se elabora en el intercambio entre el individuo y el objeto, teniendo en cuenta el objeto y sus características, y en la elaboración, más no la copia de la realidad.